Aleluya. Vamos a entrar al libro de Juan, capítulo 3 y versículo número 3, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Vamos a explorar la palabra de Dios acerca de este nuevo nacimiento del cual Jesús está refiriéndose ahí. Y estamos continuando a estudiar doctrina apostólica o doctrina de los apóstoles, enseñanza de los apóstoles. Y hoy vamos a ver cómo nacer de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo. Por eso es que debemos de saber cómo uno puede nacer de nuevo. Y en Juan capítulo 3 y versículo número 5, aquí Jesús le está respondiendo a Nicodemo, porque Nicodemo le hace la pregunta a Jesús. Está hablando con Jesús. Nicodemo está en búsqueda de la verdad, está en búsqueda de lo que Jesús tenía en él. Había algo diferente en él, pero él no quería que nadie sepa que él estaba buscando a Jesús. Por eso es que él fue de noche, dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que fue de noche hacia Jesús. Y más bien vamos a ver desde el versículo 1, que la Biblia, desde el versículo 2, que la Biblia dice: este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, que la Biblia nos dice que fue principal de los judíos, fue una persona que tenía autoridad, una persona que tal vez enseñaba. Y aquí él está buscando a Jesús de noche, y la Biblia dice: y le dijo, rabí, o maestro. Así se le refería a los maestros judíos, rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí estamos viendo a Nicodemo, un hombre que piensa, un hombre que estudia, que está pensando, que está intentando a buscar qué es lo que hay detrás de Jesús. ¿Cómo es que Jesús está haciendo estas cosas? Y dice Nicodemo, Dios debería, o Dios está con él, para que él pueda hacer todo esto, para que todos estos milagros acontezcan por medio de él. Dios tiene que estar con él. Y aquí miramos que Jesús le responde a Nicodemo, porque Nicodemo, miramos aquí que le había respondido Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Aquí Jesús le dice: si no naces de nuevo, si uno no nace de nuevo, no puede ver al reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno, hombre, nacer de nuevo siendo viejo? Porque ya de edad, ya de 40, 50, no sé cuántos años tal vez tenía Nicodemo. Sabemos que Jesús en el tiempo de su ministerio tenía 30.
Y su ministerio duró 3 años y medio. Pero los dos eran más avanzados de edad. No eran niños. Entonces por eso es que le pregunta Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer si uno ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí está preguntándole Nicodemo, quiere entender, porque no lo entiende. No entiende Nicodemo, no puede percibir todavía lo que Jesús le está diciendo. Por eso es que Jesús le responde en el versículo número 5 y le dice, de cierto, y aquí lo dice 2 veces Jesús, de cierto o en verdad, porque esta es la manera como en la Biblia, cuando estaban exclamando, cuando estaban enfatizando algo, lo escribían 2 veces o lo decían 2 veces. Y es por eso que Jesús aquí le dice, de cierto, te digo, que el que no nació de nuevo, de agua y del Espíritu, es ahí como uno nace de nuevo. Uno tiene que nacer de agua y de Espíritu. Las 2 cosas. No dice solamente de agua y no dice solamente de Espíritu. Pero aquí Jesús está diciendo de agua y de Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de agua y de Espíritu para nacer de nuevo. Esa es la única manera como puede uno nacer de nuevo. De otra manera no hay. De otra manera no se encuentra. Más bien Nicodemo le estaba haciendo la pregunta si es que se podía cumplir esto naturalmente. Por eso es que Nicodemo le pregunta, ¿pudiera uno regresar al vientre de su madre siendo viejo y nacer otra vez? Estaba preguntando en lo natural, si es que en lo natural pueda suceder esto. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo se puede acontecer esto en lo natural? Y Jesús le estaba diciendo, no es algo natural, no es algo de que se compare a tu nacimiento primero en la naturaleza, cuando eres un bebé y naces después de estar en el vientre de tu madre 9 meses. De eso no estaba hablando Jesús. Y es por eso que Jesús le comienza a decir que tiene uno que nacer de agua y de Espíritu. De esa manera es la única manera que uno puede nacer de nuevo. Que uno puede ser una nueva criatura, como la palabra de Dios nos dice. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es. Cuando naciste de tu madre, del vientre de tu madre, eso fue algo de la carne. Y aún en ese tiempo eras un niño, en la carne, un bebé. Pero lo que Jesús está diciendo, Él dice, y lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es un nacimiento espiritual del cual Jesús está hablando. No está hablando de un nacimiento carnal. Y es por eso que Jesús le dice de esta manera. Porque Él estaba pensando carnalmente, naturalmente. Y las cosas de Dios se tienen que percibir espiritualmente, porque para el hombre natural, para el hombre carnal, se le hacen las cosas de Dios como una locura, como algo que no pueden entender. Pero en el espíritu es como se entienden. Y es por eso que Jesús le dice que lo que es de la carne, pero de lo que yo te estoy hablando es algo del espíritu.
Y esto lo cual, a lo que Jesús se está refiriendo, lo podemos ver más allá, porque Jesús le comienza a hablar a Nicodemo. Cuando le habla a Nicodemo de estos, de nacer de nuevo de agua y de espíritu, hay algo muy importante también que notar en ello, porque para nacer de nuevo, uno también tiene que morir a su viejo hombre, a lo que uno era antes, para poder nacer de nuevo y ser otra criatura nueva, otra creación nueva de Dios. En Juan 3, ese mismo capítulo, más allá, enfrente del capítulo 13 al 16, miramos que aquí dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, porque Él fue levantado al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y aquí miramos el versículo que muchos usan en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos usan este versículo para decir que este es el versículo de salvación, pero excluyen lo que primero habíamos visto, que Jesús le dice que a Nicodemo que uno tiene que nacer de nuevo. Es muy importante ver el contexto de cada versículo, el contexto que llena al versículo, porque si miramos solamente un versículo, no estamos viendo la palabra por completa. Tenemos que ver antes de lo que fue escrito y después también, para realmente conocer lo que la Biblia está hablando, porque aquí se está hablando de que Jesús va a ser levantado como la serpiente de Moisés en el desierto. Y eso se refiere a que Jesús no solamente iba a morir o murió por nuestros pecados, pero que también iba a resucitar, y resucitó. Y aquí la Biblia está refiriéndose a que cuando Jesús resucite, ahora se va a profundizar esto del nuevo nacimiento, de morir en arrepentimiento, y de nacer de nuevo por agua, y de nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y aquí miramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, versículo 8, la Biblia nos dice: mas ¿qué dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, eres salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y muchos usan el libro de Romanos para excluir el bautismo, el nacimiento de nuevo, para decir que esto lo único que uno tiene que hacer es hablar la palabra de fe. Y sí, es cierto, la palabra de fe es muy cierta, esa palabra. Es el libro escrito a la iglesia en Romanos, pero esta carta fue escrita, como mencioné, a una iglesia que ya había nacido de nuevo, a una iglesia
que ya había sido bautizada, que ya había sido llenada del Espíritu Santo. Este versículo no fue escrito para aquellos que no habían nacido de nuevo, para aquellos que no conocen de Dios, para aquellos que no han sido bautizados. Esta carta fue escrita a una iglesia. Y cuando la palabra de Dios nos dice aquí, como dice, que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o que Él señorea sobre tu vida, dice, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Así muchos dicen, se llevan a este versículo y dicen, lo único que tienes que hacer es que confesar que Jesucristo es el Señor. Tienes que confesarlo con tu boca. Y con hacer esto, ya eres salvo. Ya eres completo. Ya no tienes que hacer nada más. Pero eso no es cierto, porque la Biblia nos habla y hemos visto que Jesús dice que es necesario nacer de nuevo, no solamente confesar con la boca, porque este versículo fue escrito para una iglesia ya bautizada. Fue escrita para una iglesia que ya había nacido de nuevo. Y más bien, esta carta fue escrita a los romanos, a esa iglesia, para hablar y corregir. Pablo estaba corrigiendo a lo que los israelitas, los judíos, estaban queriendo poner carga sobre la iglesia de los gentiles, porque ellos estaban aferrados a la justicia de la ley de Moisés, pero se olvidaban de la justicia de Dios, que ahora Él había establecido. Entonces, por eso es que ellos estaban ignorando la justicia de Dios con su confianza en la ley de Moisés. Estaban aferrados a esa ley. Y es muy importante no aferrarnos a ciertas cosas las cuales ahora no son del nuevo pacto, no son acerca del nuevo pacto que Jesús ha hecho con su iglesia. Todo aquello del Antiguo Testamento, las tradiciones, todo aquello que no tiene que ver con la ley ahora de Cristo, se ha puesto fuera y ya no es para aplicarse. Y es por eso que Pablo le escribió esto a los romanos. Y aquí miramos en Romanos 6:3 que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la misma carta a la cual habíamos leído hace poco, que Pablo está diciéndoles que confesen con su boca que Jesucristo es el Señor y será salvo? Esa misma carta ahora miramos en el versículo número 3. Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí miramos el cumplimiento de nacer de nuevo, porque uno tiene que morir a su viejo hombre para poder nacer de nuevo como una nueva criatura. Y aquí Pablo está diciendo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sepultados bajo el agua, completamente sumergidos bajo el agua. Hemos sido bautizados en su muerte, en la similitud
de la muerte de Jesús, igual a la muerte de Jesús, estamos cumpliendo con nuestros hechos lo que Jesús hizo por nosotros, que fue morir por nuestros pecados. Ahora nosotros morimos a nuestro viejo hombre en el bautismo. Igual como a la resurrección de Jesús, también nosotros tenemos esa confianza de también levantar entre los muertos, también resucitar. Porque Jesús resucitó, ahora nosotros también tenemos esa esperanza. En el versículo número 7 de Romanos, en el versículo número 4 más bien vamos a ver, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva vida. Ahí miramos cómo se está desenvolviendo lo que Jesús había dicho. Ahora con los apóstoles, ahora con Pablo, a los gentiles, a la iglesia en Romanos. Aquí estamos mirando cómo se está desenvolviendo esta nueva vida a la cual Jesús se estaba refiriendo cuando habló con Nicodemo. Dice Pablo, somos sepultados, completamente sumergidos, igual como cuando el muerto es sepultado completamente en la tierra, completamente 6 pies abajo. También así nosotros somos sepultados juntamente con Él, a fin de que como Cristo resucitó, se levantó entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo para estar en esa vida nueva. De otra manera no estamos en una vida nueva. Estamos todavía en la vida pasada, en la vida de antes, en la vida de la cual nacimos naturalmente, en la carne. Aquí miramos que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque si el viejo hombre murió, si nos arrepentimos y morimos a nuestro viejo hombre, y el arrepentir es dejar atrás todo lo que hacíamos antes, dejar atrás las costumbres de antes, dejar atrás aquel pecado y ya no volver a hacerlo, ya no practicarlo más. Y dice la Biblia, y morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Mira ahí que ahora al nacer de nuevo, porque nosotros mismos morimos a nuestro viejo hombre, le damos muerte nosotros mismos. Ahora no vamos a experimentar o a tener que pasar por esa muerte, porque la muerte ya no va a tener señoría sobre nosotros, porque Jesús murió por nuestros pecados. Ahora nosotros morimos a nuestro viejo hombre. De otra manera no se puede hacer o cumplir el nuevo nacimiento. Tiene uno que morir, tiene uno que sepultar a ese viejo hombre en bautismo, bajo el agua, y salir de esa agua como un nuevo hombre, como una nueva criatura.
Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 fueron salvos por agua, por medio de la agua en la barca. Aquí miramos que esa agua los salvó a ellos. Los salvó a ellos de esa perversa generación la cual estaba en esos tiempos. Y miramos en el versículo 21, el bautismo que corresponde esto ahora o a hoy en día nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una nueva conciencia, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miramos aquí que igual como Noé y su familia, aquellos 8 fueron salvos por esa agua. Ahora nosotros también somos salvos por agua, pero esa agua es por medio del bautismo. Miramos aquí la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara para aquel que dice el bautismo no es necesario, porque hay aquellos que dicen eso, hay aquellos que predican eso, que enseñan eso y que dicen que solamente es una profesión de la fe que uno tiene dentro de él. O dicen algunos que solamente es para que sus familiares o la audiencia pueda ver que uno ahora cree en Jesús. Puede ver que ahora uno cree en Dios. Pero es mucho más que solamente una profesión. Es mucho más que solamente para la audiencia, para los que están a nuestro alrededor. Sino que la Biblia nos dice que corresponde a esto ahora. Nos salva. No quita las inmundicias de la carne. Las inmundicias siguen ahí. Por eso es que diariamente tenemos que crucificar a este viejo hombre, a la carne. Tenemos que morir diariamente y no darle lugar a esta carne. No darle lugar a la inmundicia. No la quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora uno puede ir delante de Dios con una buena conciencia que antes de ser bautizado, uno aún todavía tiene el pecado, ese peso de pecado sobre él, y la conciencia no lo deja en paz. La conciencia lo tiene a uno en confusión, en tormento. Pero al ser bautizado, uno nace de nuevo y es una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasan. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero uno tiene que bautizarse para ello. Es necesario el bautismo. No es que si quieres o no quieres. Es necesario el bautismo. Mateo 3:11. La Biblia nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Y aquí Juan el Bautista está hablando. Los bautizo en agua para arrepentimiento, para que ustedes se arrepientan, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, el otro que viene después de que yo termine mi ministerio, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en
espíritu y fuego. Dice Juan el Bautista, lo que yo estoy haciendo ahorita solamente es para que se arrepientan, es para preparar el camino del que viene tras mí. Y el que va a venir tras mí, Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Y es necesario ese bautismo. O de otra manera solamente hubiera habido el ministerio de Juan el Bautista. Y Jesús nunca hubiera venido si el bautismo de arrepentimiento era suficiente. Pero porque no es suficiente, porque no fue suficiente, por eso es que después de Él venía uno que los iba a bautizar, y ahora nos bautiza a nosotros en Espíritu Santo y fuego. Se tiene que hacer, uno tiene que cumplir todo esto completamente, no solamente parte, porque hay aquellos que solamente creen en el arrepentimiento, hay aquellos que solamente creen en el bautismo, y eso es incompleto, es un evangelio incompleto. Y Mateo 13:14 miramos, mas Juan se le oponía a Jesús, porque Jesús le preguntó, le dijo, bautízame, Juan. Porque Juan sabía quién él era. Y dijo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Está diciendo Juan, yo no soy digno de bautizarte. Deberías de tú bautizarme a mí. Pero Jesús le respondió y dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahí está el cumplimiento de la justicia. Jesús está diciendo para que se cumpla la justicia de Dios, no la de Moisés, no ninguna otra justicia, no la justicia de uno mismo. Más bien la Biblia dice que la justicia de nosotros o las buenas obras de nosotros mismos son como trapos sucios, no nos puede salvar. Tenemos que aplicar esta justicia que viene de Dios. Dice, para que se cumpla la justicia, tiene que bautizarme. Tengo que ser bautizado, porque todos los demás van a también tener que cumplir esta justicia. Van a tener que también ser bautizados. Y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí se cumplió la justicia. No solamente fue bautizado en agua, sino que ahora también miramos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús mismo. Y si Él recibió el Espíritu Santo, si Él fue bautizado, también nosotros debemos, también nosotros para cumplir toda justicia debemos ser bautizados y debemos ser llenos del Espíritu Santo también. Aquí miramos a Jesús antes de comenzar su ministerio. Cumplió esta justicia, cumplió la justicia de Dios. Y asimismo también nosotros, para ser justificados por Dios, la manera de Dios, tenemos que nacer de nuevo, nosotros también, de agua y de espíritu. Vamos a ver y explorar lo que los profetas decían acerca del Espíritu Santo. Os daré, dice Ezequiel, un nuevo corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la profecía acerca del Espíritu Santo. La profecía que Ezequiel había dicho. Dice, pondré espíritu nuevo. Y ese es el Espíritu Santo. Y es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Porque de esa manera en nosotros se forma un corazón de carne. Porque de otra manera, sin el Espíritu Santo, solamente hay un corazón de piedra en nosotros. Y lo miramos en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios trataba con Israel, con su pueblo, porque no tenían el Espíritu Santo, porque no tenían el Espíritu nuevo, tenían un corazón de piedra. Y ellos mismos no se arrepentían, seguían a su pecado, volvían a su pecado, a la idolatría. Y Dios trataba con ellos de maneras muy duras, porque su corazón era duro. Hoy en día, nuestra conciencia, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno siente convicción y uno se arrepiente de aquel pecado el cual uno está cometiendo, uno ha cometido, porque ahora uno tiene un corazón de carne, si es que uno es lleno del Espíritu Santo, porque si no está lleno del Espíritu Santo, uno no cambia, uno no es transformado, uno sigue en lo mismo, uno sigue enredándose en el mismo pecado, uno sigue destruyendo a su familia, uno sigue destruyendo a sus seres queridos, engañando y siendo engañado. Pero si uno tiene el corazón de carne, uno es más sensible a la palabra de Dios, uno es más sensible a las cosas de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, porque sin este espíritu no estaban o no están en los estatutos, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno ha recibido el Espíritu de Dios, ahora uno puede guardar los preceptos de Dios. Y la palabra de Dios está formada en el corazón de uno. Y uno lo puede poner de obra, por obra. De otra manera, solamente es una lucha en contra de Dios. La palabra de Dios es explicada, es predicada, es enseñada. Y si uno tiene un corazón duro, esa palabra no entra. Esa palabra solamente se está yendo fuera, pero no está entrando en el corazón. Se necesita un corazón nuevo. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder recibir realmente la palabra de Dios, para nacer de nuevo. Aquí miramos a Isaías también hablando acerca del Espíritu Santo, y aquí él da detalles del Espíritu Santo, de la evidencia del Espíritu Santo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y esta extraña lengua a la cual se está refiriendo Isaías es hablando en nuevas lenguas, que al rato miramos cuando los apóstoles en el libro de los Hechos son llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y hoy en día también
si tú eres lleno del Espíritu Santo, si yo soy lleno del Espíritu Santo, la evidencia va a estar en hablar en nuevas lenguas. Y dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. También es para dar reposo cuando estás cansado, porque esta vida te va a cansar, te vas a cansar en esta vida. Vas a tener tiempos difíciles. Tenemos tiempos difíciles. Y es necesario ser renovado por este Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y tener ese reposo. Ese reposo viene por medio del Espíritu Santo. Fuera del Espíritu de Dios, uno no tiene un verdadero reposo. Uno puede descansar y dormir, pero realmente no hay reposo. Para tener el descanso, la paz o el reposo verdadero, se necesita el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver también cómo se cumplió las profecías en el libro de los Hechos que apenas mencioné. Y este libro fue escrito para explicar, para dar luz a los hechos de los apóstoles. Por eso se llama este libro el libro de los Hechos. Lo que hacían, los hechos de los apóstoles, las obras de ellos. Y es muy importante este libro para nosotros reconocer que no solamente se trata de confesar con nuestra boca, de decir una palabra de fe con nuestra boca solamente, sino que un libro entero fue escrito para dar récord de los hechos, de las obras que se cumplieron laboralmente, físicamente, caminando, obrando, viviendo o haciendo esto y poniéndolo por obra. Y dice en Hechos 2:3, y si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí miramos como de fuego que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús, que Él los iba a llenar con el Espíritu Santo y fuego. Y aquí miramos el cumplimiento de ello. Cuando está sucediendo en vida real. Y dice, como de fuego, lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Así como se asentó sobre Jesús aquella paloma, el Espíritu en forma de paloma, el Espíritu Santo, también sobre ellos se asentó sobre cada uno de ellos como fuego estas nuevas lenguas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí miramos que según el Espíritu les daba que hablasen. No eran lenguas naturales, no eran lenguas que ellos ya conocían, no eran idiomas que ellos habían estudiado, pero lo que ellos decían también otros podían entenderlos. Otros que estaban ahí en la audiencia podían entenderlos en sus lenguajes, porque fue algo espiritual, fue algo sobrenatural, no era algo en la carne. Y ellos estaban naciendo de nuevo en ese momento de espíritu. Ahí miramos en vida real cómo se nace de nuevo. Hablaron en nuevas lenguas, dice la Biblia. Es muy importante notar esto. También muchos no creen en hablar en nuevas lenguas. Dicen que solamente es un sentir. Uno comienza a llorar y ya es lleno del Espíritu Santo. Pero yo no miro eso en el libro de los Hechos. La Biblia no dice, y se les aparecieron
lágrimas repartidas. No dice, y se les aparecieron llantos repartidos. Dice lenguas repartidas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice que hicieron alguna otra cosa. No dice confesaron que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que muchos dicen, que uno solamente tiene que confesarlo, decirlo con su boca y creerlo en su corazón y ya eres salvo. Eso es parte, y más bien es algo que se hace ya después de que has conocido al Señor. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo y vino sobre ellos lenguas repartidas. En Hechos 2 y 37 miramos aquí que al oír ellos el Evangelio, al escuchar el Evangelio de Jesús, de que Él había muerto por nuestros pecados, de que Él había venido y fue crucificado en la cruz del Calvario, y que Él resucitó al tercer día. Escucharon esto, la audiencia, lo que estaba a su alrededor, y comenzaron a preguntarle y decirle a Pedro y a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Vino la convicción sobre ellos. El Espíritu Santo estaba obrando en su corazón y vino esa convicción, ese corazón de carne estaba comenzando a formarse en ellos. Y Pedro les dijo: tienen que arrepentirse y bautizarse. Tienen que morir a su viejo hombre, en otras palabras. Tienen que decirle no a lo que hacías antes. Tienes que poner todo eso atrás. Si eras borracho antes, tienes que poner esa botella a un lado. Si hacías drogas, tienes que tirar a la basura esa droga y ya no levantarla más. Tienes que morir y arrepentirte y bautizarte, sepultarte. Ahí estás dando en acción de que fuiste muerto, que te sepultaste, cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. No en títulos, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, porque así muchos también bautizan. Porque puede uno recorrer a Mateo 28, 19, cuando Jesús está hablando y les dice, y les da la comisión a los discípulos, y le dice: bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí miramos que están cumpliendo los apóstoles lo que Jesús, la comisión que Jesús les había dado. Aquí miramos que los apóstoles están cumpliendo esa comisión, y al cumplirla ellos nombran ese nombre, o lo dicen a ese nombre. Dice: en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. De otra manera no hay perdón de los pecados. Tiene uno que ser bautizado en el nombre de Jesús. Tiene uno que ser sepultado. Tiene que morir al viejo hombre, porque el viejo hombre no va a entrar al reino de los cielos. El viejo hombre no tiene parte en el reino de Dios. Tiene que uno nacer de nuevo. Tiene que uno ser una nueva criatura. Por eso es que dice para perdón de los pecados. Tiene que morir ese viejo hombre pecaminoso, ese viejo hombre manchado, sucio, echado a perder en una inmundicia. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo vas a recibir. No dice tal vez lo recibas. No dice si haces esto
esta otra cosa lo vas a recibir. No, dice, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Y fueron todos bautizados los que recibieron esa palabra, los que escucharon a Pedro predicar. Dice la Biblia que cada uno de ellos fueron bautizados. Y ellos se añadieron a los apóstoles. Y dice, y perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Lo que ellos enseñaron, lo que ellos hacían, ellos también perseveraron en ello. Continuaron a predicar lo mismo. Continuaron a bautizar de la misma manera. Continuaron a hablar en nuevas lenguas. Y es muy importante de nosotros también continuar en la misma enseñanza de los apóstoles, del arrepentimiento, del bautismo en el nombre de Jesús y también de recibir el Espíritu Santo. Es muy importante seguir con esta enseñanza de el nuevo nacimiento. No podemos ponerla a un lado y dejar que otras enseñanzas se levanten y sean enseñadas y desviarnos y hacernos engañar y creer que es algo tan así, tan suave de lo que te van a decir algunos, que no es necesario todo esto, que no tienes que hacer todo esto o cumplir lo que la Biblia dice. Pero esa es una mentira. Es una mentira del diablo. Uno tiene que aún seguir la palabra de Dios porque fue escrita para nuestro beneficio, para edificarnos, para exhortar, para redarguir. Esta palabra es la que nos va a salvar. Si la cumplimos, si la ponemos por obra. Y tenemos que morir al viejo hombre, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y es muy importante notar que es en el nombre de Jesús, porque miramos también más allá en el libro de los Hechos, versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, los samaritanos bien recibido la palabra de Dios. Ellos habían escuchado ello. Dice, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían cumplido con esa parte. Se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y eso causó a ellos, a los apóstoles, que vayan a los samaritanos, porque ellos sabían o entendían que no era completa su salvación de ellos. Les hacía falta algo. Entonces en el versículo 17 dice, les ponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Ahí miramos que los apóstoles, al oír que ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no dijeron, oh, qué bueno, ya son mis hermanos, son salvos, ya no necesitan nada más. Sino que porque ellos reconocían que aún les faltaba ser bautizados, fueron hacia ellos. Ellos reconocieron que les hacía falta el bautismo del Espíritu Santo y vinieron hacia ellos y los bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo al ellos imponer sus manos. Se da cuenta que es necesario no solamente nacer de agua, de ser bautizado en el nombre de Jesús,
sino que también es necesario nacer del Espíritu y recibir el Espíritu Santo. Hay otra ocasión también que miramos en el libro de los Hechos 19, en que dice, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de que había algún Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le habían dicho, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Juan ya no era válido, porque ya Jesús había sido levantado como la serpiente de Moisés había sido levantada. Ahora Jesús ya había resucitado. Era un nuevo día, era un nuevo pacto. Era el pacto antiguo, era el testamento antiguo en el tiempo de Juan el Bautista. Y ya lo de que había sucedido bajo Juan el Bautista ya no era válido. Ahora necesitaban ser bautizados de nuevo, pero ahora en el nombre de Jesucristo, porque Jesús ya había sido glorificado, como dice la Biblia. Ya Jesús había sido levantado de entre los muertos. Ahora comenzó el tiempo del nuevo pacto. Y ahora ese bautismo que tú tuviste por arrepentimiento, tal vez no sabías completamente el Evangelio y fuiste bautizado en los títulos o de alguna manera u otra. Pero ahora es necesario que seas bautizado en el nombre de Jesucristo. Es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús, porque ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. El versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en el nombre. Es muy importante notar esto. Ninguna persona en la Biblia, en el libro de los Hechos, fue bautizado de alguna otra manera. La Biblia nos dice continuadamente, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Es muy importante invocar este nombre. Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ahí miramos la imposición de manos otra vez. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Se da cuenta que la Biblia es muy clara y continuadamente miramos lo mismo. Dios no cambia y su palabra no cambia. Es lo mismo. Y es muy importante acordarnos que debe de ser en el nombre de Jesús, porque la Biblia nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Ahí miramos el libro de los Hechos completo. Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, muchos invocan el nombre de Jesús o lo hacen en el nombre de Jesús. Ciertas cosas, echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Ora por el enfermo en el nombre de Jesús. Ora por sus alimentos en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué no lo invocan cuando se tiene que ver del bautismo? ¿Por qué ponen una raya ahí y dicen, hasta aquí solamente es suficiente el nombre de Jesús? Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que todo hecho, sea palabra o sea hecho, todo, incluyendo el bautismo. Y en especial, como la Biblia nos dice, y miramos apenas, cada uno fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y si no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, debes de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Si ya fuiste bautizado incorrectamente, no te conformes con ese bautismo. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y tienes que recibir el Espíritu Santo también
alguien puede imponer manos sobre ti, o también si lo crees, Dios te puede llenar con el Espíritu Santo ahí donde tú estés. En el nombre de Jesús, es muy importante reconocer cómo uno puede nacer de nuevo, cómo es que uno nace de nuevo, de agua y de espíritu. Y aquí hemos mirado las Escrituras, cómo se desenvuelve. No cambia la palabra de Dios, es lo mismo, es la misma palabra. Nomás es que más adentro en la palabra, más en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, estamos mirando cómo se desenvuelve lo que se había sido profetizado. Miramos cómo se pone en acción. Miramos cómo se revela, cómo se discierne. En el nombre de Jesús.